Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, pero muy bien en compañía de nuestro gran Dios. Continuamos repasando la lección de escuela sabática. Yo me siento privilegiado de que tú continúes conmigo repasando la lección. Recordemos que durante todo este trimestre estamos aprendiendo a interpretar mejor el libro de Apocalipsis para entender muy bien sus profecías y así prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Particularmente durante esta semana entramos a la parte número 2 de la relación que existe entre los salmos y el Apocalipsis, y el título es En los salmos. Estamos enriqueciéndonos sinceramente con esta lección. El Espíritu Santo nos está hablando a través de su palabra y comprendiendo mejor la importancia o la relevancia del libro de Apocalipsis en nuestras vidas. Antes de continuar, te quisiera hacer una pregunta. ¿Ya te has suscrito a mi canal? Como te habrás dado cuenta, estamos subiendo constantemente el repaso de la lección de la semana. Y no solo eso, estamos subiendo también otros temas. Por ejemplo, hace algunos días hemos subido sobre la relación o la autoridad. ¿Quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o la señora White? Y te invito, si es que no lo has hecho, a suscribirte a mi canal para que puedas escuchar estos temas y ampliar tu conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y particularmente la lección que vamos a repasar en breve, compártelo también en tus distintas redes sociales para que tus amigos, tus familiares amplíen más el panorama sobre la lección que hemos estudiado durante estos días. Sin más que decir, vamos a inclinar nuestros rostros para hablar con nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos en este día por la linda oportunidad que nos das de hablar contigo. Y en este momento, por favor, te pedimos que tu buen espíritu nos ilumine en el repaso de la lección que vamos a tener relacionando al libro de Apocalipsis con los salmos y cuán importantes son los salmos para entender mejor este libro. Dirígenos, por favor, y lo que estudiemos, lo aprendamos, lo atesoremos y con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, lo apliquemos en nuestra vida. Sé con nosotros en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a mencionarles qué vamos a tratar el día de hoy. Así que comenzamos. Como de costumbre, vamos a mencionar el verso de memoria, luego vamos a proponer el propósito de la lección de esta semana y el Explora lo he dividido en tres partes. La primera parte hablaremos lo que el mundo nos ofrece. La lección se ha enfocado bastante sobre este asunto durante la semana, pero principalmente, y aquí viene la siguiente parte, lo que Dios nos ofrece. Abordaremos esos dos contrastes. Por un lado, lo que el mundo nos ofrece, por otro lado, lo que Dios nos ofrece. Y en la parte número 3 del Explora ya abordaremos sobre la misión que tenemos nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ofrecer a este mundo por medio de la predicación del Evangelio? Y finalizaremos el repaso de hoy con la aplicación. Vamos entonces a comenzar con el verso de memoria, y dicho texto se encuentra en el Salmo 37, los versos 3 y 4. Vamos a darle lectura. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gózanse las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Dicho texto es el verso de memoria. Ahora sí vamos al propósito que vamos a sugerir en este momento de la lección de toda esta semana. Comprender los asuntos del sufrimiento y la esperanza, pero a la luz de los salmos y el Apocalipsis. Vamos a presentar una vez más los contrastes acerca de lo que Dios nos ofrece, lo que el enemigo nos ofrece, pero a la luz de los salmos, con el fin de entender estos asuntos en el Apocalipsis. Así que enfoquémonos por favor en eso al abordar la lección del día de hoy. Iniciamos así con la primera parte del Explora, cuyo subtítulo es Lo que el mundo nos ofrece. Leamos por favor el número 1.
este mundo ha tenido al diablo como su príncipe y representante. Además, la Biblia lo describe como el mentiroso, homicida y tentador. Y sí, en efecto, si recordamos el libro de Génesis, Dios había creado a Adán y Eva como príncipes de este mundo y de paso les había dicho de que ellos iban a ser los mayordomos del Edén. Pero tristemente ellos terminaron pecando. Y lo peor de todo es de que ellos prefirieron obedecer a la voz de Satanás y no a la voz de Dios. Y una de las consecuencias que trajo la desobediencia por parte de Adán y Eva es de que ese principado que ellos tenían le cedieron a Satanás. Y es por eso que Jesucristo describe a Satanás como el príncipe de este mundo. No sorprende porque es que Satanás en Job capítulo 1 llega a subir al cielo, aunque ya el doctor Jiri Moscala sugiere, y me parece bien, de que Satanás llega al cielo como un intruso. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, pero penosamente, Satanás, pues, en vez de hacerle el bien a los seres humanos, lo cual era obvio que no quería y ni nunca estuvo entre sus planes, Satanás se convirtió en el gran tentador, con el fin de que nosotros como seres humanos caigamos y pequemos. Pero la Biblia no solo describe a Satanás como tentador, sino también como mentiroso, como homicida, tal como leeremos en los siguientes textos, por supuesto. Así que vamos a leer dichos textos y leamos, por ejemplo, Juan capítulo 8, el versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio, y aquí se refiere Jesús a Satanás, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. De esa manera la Biblia describe a Satanás, pero recordemos, él llegó a ser el príncipe de este mundo, y al haber sido él antes el príncipe de este planeta Tierra, de la humanidad, no sorprende, y aquí vamos al número 2, no sorprende que este mundo nos ofrezca lo peor, que en este caso son el sufrimiento, la maldad, el caos, entre otras cosas. Satanás siempre ha procurado hacerle daño al ser humano. Es por esta razón que Satanás nos tienta, es el responsable principal, es la mente brillante, podría decir, entre comillas, de todas las maldades que ocurren en este mundo. Como él llegó a ser el príncipe de este mundo, lo que él ha generado es caos, dolor y sufrimiento en nuestro planeta. Y eso se evidencia hasta hoy y se va a evidenciar hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Satanás es el responsable, pero querramos o no, y tenemos que aceptar también y hacer una mea culpa, nosotros como seres humanos le hemos permitido a Satanás que llegue hasta este punto. Y eso lo evidencia muy bien el siguiente texto de la Biblia, y vamos a leer en ese momento Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y sí, en efecto, el ser humano ha permitido de que Satanás obre en su vida. ¿Y cuál es el resultado? Maldad, sufrimiento, caos, dolor a nivel mundial y a lo largo de la historia. Por eso, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? Lo único que nos ofrece el mundo es sufrimiento, es dolor, nada más. ¿Por qué? Por la injerencia de Satanás en este planeta y por la permisividad y el escuchar y hacerle caso por parte del ser humano a la voz del enemigo. Por eso es que el mundo está tal como está. Vamos al número 3. Para ir ya terminando esta primera parte, sígueme con la lectura. Incluso los grandes reinos que gobernaron a lo largo de la historia han traído destrucción y muerte a la humanidad. Vamos en este momento a recordar los reinos que profetizó Daniel. Comenzamos
En el capítulo 2 se profetizó a Babilonia, luego le sucedió medos y persas, después vinieron los grecos y estuvo luego Roma imperial. Cuando vamos nosotros a Daniel capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 11, ya nos muestra un reino más, que en este caso es Roma papal. Ya cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 nos habla de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que trajeron todos estos reinos a la humanidad? ¿Qué de bueno? Obviamente siempre van a haber ciertas cosas buenas que trajeron ellos, pero cuando nosotros repasamos la historia y vemos cómo obraron estos reinos, vamos a ver constantemente muertes, dolor, caos, sufrimiento, un reino venciendo al otro y para ello tenía que matar, invadir, entre otras cosas. Eso nos está evidenciando Daniel y Apocalipsis. Como Satanás fue el príncipe de este mundo, no sorprende que los reinos profetizados en Daniel y en Apocalipsis siempre hayan sido reinos macabros, perversos, que lo único que hacían era matar. El mundo hoy en día sigue escuchando la voz del enemigo y el mundo nos sigue ofreciendo lo mismo: caos, dolor y sufrimiento. Bueno, vamos a la siguiente parte del Explora. Entramos ya a la parte número 2 del Explora, cuyo subtítulo es Lo que Dios nos ofrece. Hace un momento hemos hablado de lo que Satanás y este mundo nos ofrecen, y ahora vamos a hablar sobre lo que Dios nos ofrece. Sígueme con la lectura, por favor, con el número 1. El reino de los cielos comenzó con la primera venida de Cristo y es muy distinto del reino de este mundo. Te amplío el panorama y vamos a ir al Génesis. Dios era el rey, creó a Adán y a Eva para que sean príncipes en este mundo. Sin embargo, Satanás, al tentar a Adán y Eva y ellos obedecer la voz del maligno, como habíamos comentado al inicio, ellos le cedieron dicho principado. Penosamente, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo y pues tuvo injerencia en este planeta Tierra. Sin embargo, la Trinidad había planificado salvar al ser humano. Y una de las acciones principales de dicho plan es de que una de las personas de la Trinidad, específicamente el Señor Jesucristo, venga a la tierra y recupere lo que se perdió. ¿Y qué es lo que se había perdido? La raza humana. Entonces, Cristo viene a la tierra a recuperar lo que se había perdido. Se encarna y llega a morir por nosotros. Pero cuando Él se encarna y viene a la tierra, con su primera venida, Él inicia el reino de los cielos. Hay teólogos que sugieren lo siguiente: cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, Él inauguró el reino de los cielos o el reino de Dios. Pero dicho reino sería el reino de gracia. Y cuando Cristo venga por segunda vez, se consumará dicho reino o el reino de gloria. Y estaremos con Jesucristo para siempre. Eso es lo que realmente pasó. Cristo vino por segunda vez o en su primera venida a recuperar lo que se había perdido. ¿Y cómo se caracteriza el reino de Cristo? Vamos al número 2. El reino de Dios nos ofrece lo mejor: paz, tranquilidad y esperanza, cultivando en nosotros una mentalidad positiva. Y en efecto, el reino de Dios es totalmente contrario al reino de las tinieblas o al reino de este mundo. Mientras este mundo nos ofrece caos, dolor, maldad, perversidad, asesinato, mentira, Dios nos ofrece, su reino nos ofrece paz, tranquilidad, felicidad, alegría, nos ofrece lo mejor. ¿Por qué? Porque
El reino de Dios, a diferencia del reino de este mundo, lo dirige Jesucristo. En el reino de este mundo lo dirige Satanás. Por eso es que existe tanta maldad, tanto dolor. Pero en el reino de Jesucristo, el que lo dirige es el mismo Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso, querido amigo, querida amiga, a manera de reflexión, yo te invito a formar parte del reino de Cristo. Si es que a lo largo de tu vida has estado sufriendo, llorando, lamentándote por todo lo malo que te ha pasado, es porque has estado tal vez escuchando la voz del enemigo, haciendo lo que el mundo te ofrece. Resultados: dolor, caos, tristeza. Sin embargo, si es que tú aceptas la voz del Señor Jesucristo y formas parte de su reino, la felicidad, la alegría se va a esbozar en tu rostro y tú te darás cuenta de cuán diferente es el reino de Dios y el reino de este mundo. Y esto lo demuestra muy bien el siguiente texto de la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 14, el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es claro, ¿verdad? Ya depende de ti a cuál reino deseas pertenecer. La Biblia también nos habla de que el reino de Dios que inició con la primera venida del Señor Jesucristo se consumará con la segunda venida del Señor Jesús. Y vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Una vez más, Cristo inauguró el reino de la gracia en su primera venida, pero dicho reino se consumará, o el reino de la gloria, en su segunda venida. A diferencia de todos estos reinos de este mundo que han aparecido a lo largo de la historia, que lo único que han causado ha sido dolor, sufrimiento. Sin embargo, Dios al final de la historia destruirá a dichos reinos y se consumará el reino de gloria y seguiremos con Dios para siempre. En dicho reino todo será felicidad, ya que Dios estará con nosotros y Él será el gobernante por siempre y para siempre. Vamos a la parte número 3 del Explora y así finalizamos el Explora con la parte número 3, cuyo subtítulo es Nuestra misión. Y vamos con lo primero, sígueme con la lectura por favor. Cada creyente debe estar seguro que su futuro será mejor gracias a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene que estar contento, feliz, porque mientras el reino de este mundo nos promete caos, dolor y sufrimiento, el reino de Dios nos promete felicidad, tranquilidad, paz, justicia y equidad. Y lo más hermoso de todo esto es de que se consumará dicho reino con la segunda venida. ¿Eso en qué nos debería motivar? En reconocer de que nuestro futuro será glorioso. Así que ya depende de cada uno de nosotros. Tú eres llamado a elegir el reino del caos, del sufrimiento o el reino de la gloria. Y ten en cuenta también de que ese reino del caos, del sufrimiento, dirigido por Satanás, al final será destruido. Pero Dios te invita el día de hoy a que formes parte de su reino, el cual será todo felicidad. Y no solo eso, sino que es eterno. Vamos al número 2 y tengamos en cuenta ya lo que tiene que ver con la misión que nosotros tenemos como remanente. Leamos juntos. Como remanente,
somos llamados a proclamar los mensajes de los tres ángeles y a preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús. Se está reforzando bastante lo que acabamos de leer. Si te habrás dado cuenta en las lecciones anteriores también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el remanente del tiempo del fin, somos llamados a proclamar los mensajes de los tres ángeles. Y dichos mensajes, por supuesto, tienen que ver con el reino de los cielos. No nos olvidemos de eso, por favor. Nuestra misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles y preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús. La idea es de que nosotros, como hijos del Señor, llamemos a muchas personas, a la mayor cantidad de seres humanos posibles, para que formen parte del reino de los cielos. Y así, cuando venga Cristo y consuma su reino de gloria, vayamos con Él para siempre en ese reino eterno. Vamos a leer el siguiente texto de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, lengua, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, nosotros como hijos de Dios somos llamados de proclamar el evangelio eterno, para que las personas que están en el reino de este mundo pasen, salgan y vayan pues al reino de los cielos. Y esa responsabilidad es la que Dios nos la dio a nosotros, ese enorme privilegio de proclamar las buenas nuevas del reino de nuestro Dios. Vamos al número 3 y me parece que así ya vamos a finalizar. Sígueme con la lectura, por favor. Finalmente, debemos continuar experimentando la salvación, siendo fieles a los principios de este reino y a la palabra de nuestro Dios. Hoy en día, el reino de los cielos y el reino de este mundo están en el planeta Tierra. Por supuesto, el reino de este mundo o los moradores de la tierra, bajo la dirección de Satanás, van a querer jalar personas del reino de los cielos a su reino. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la misión de traer a personas del reino de este mundo al reino de los cielos. Y de hecho, hay influencia. Hoy en día, el reino de este mundo está influyendo bastante, por ejemplo, en nuestra iglesia. Obviamente no voy a generalizar, pero hay miembros de nuestra iglesia que están dejándose influir negativamente por la cultura, por el reino de este mundo. Y la lección ha reforzado bastante de que nosotros tenemos que tener cuidado al respecto. Y el único escudo que nosotros tenemos para protegernos del reino de este mundo es la Biblia, es la palabra de nuestro Dios. Si es que nosotros la leemos todos los días, la interpretamos de la mejor manera, nos vamos a proteger de las amenazas o las acechanzas del diablo y lo que el mundo nos ofrece. Pero si es que nosotros no somos leales a los principios de las Escrituras, si es que nosotros no leemos la palabra de Dios ni la interpretamos correctamente, peor todavía, si es que la desobedecemos, no solo vamos a ser influidos negativamente por este mundo, sino que vamos a terminar pecando, errando, cometiendo error tras error, yendo en contra de nuestro Dios, y al final el resultado, ¿cuál va a ser? Sufrimiento. Por eso ya depende de cada uno de nosotros. Dios te invita el día de hoy a que tú seas leal a su reino y a su palabra, y a ser siempre veraz y a basarte a las Escrituras, por más que hayan desafíos en este mundo. Y te invito para que memorices este texto de la Biblia.
Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12. Dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este texto está en el contexto literario de la marca de la bestia. A pesar de que el remanente o los santos están siendo perseguidos, ellos continúan perseverando, guardando los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Yo no sé qué desafíos tendrás en la vida, si tienen que ver con la palabra de Dios, con la verdad, o tal vez con algún pecado o sufrimiento que te están causando otras personas. Pero lo que yo sí sé es de que Dios está dispuesto a acompañarte, a ayudarte, pero va a depender mucho de ti de perseverar en la fe. Por más que se desplomen los cielos, como dijo la señora White, avanza, persevera, ánimo en el Señor, sigue guardando sus mandamientos, sigue obedeciendo su palabra y la fe del Señor Jesucristo. Y finalizamos con el repaso del día de hoy y entramos ya a la aplicación. Y como de costumbre, tengo 2 preguntas para ti. Primera pregunta: ¿cómo estás reaccionando ante las vicisitudes de la vida? Mientras estemos aquí en el planeta Tierra y Cristo todavía no regrese por segunda vez, aún hay desafíos. Satanás está en este mundo y va a querer sí o sí maltratarnos, hacernos sufrir y mostrar o generar dificultades para afectarnos. Sin embargo, vuelvo a preguntarte, ¿cómo estás reaccionando frente a estas vicisitudes o problemas o desafíos? ¿Estás reaccionando de la mejor manera? Y cuando hay un problema muy grande, ¿continúas orando? ¿Continúas estudiando la palabra de Dios? ¿O te amilanas, dejas de orar, dejas de estudiar la palabra? Yo no sé cómo estás reaccionando, pero lo único que yo sí sé es de que Dios está dispuesto a ayudarte. Persevera en la fe. Ánimo siempre en el Señor Jesucristo. Toda tempestad tiene un fin y aprendamos juntos a reaccionar frente a las dificultades con la mayor tranquilidad posible, porque Dios está con nosotros y Él está dispuesto a pelear tus batallas, mis batallas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Te consideras un miembro activo o inactivo en la iglesia? Es muy importante que meditemos también en esta pregunta, porque si es que yo soy un miembro inactivo en la iglesia, el riesgo de que el mundo influya negativamente en mí será mayor. Yo no sé si tendrás cargos o no en la iglesia, pero si es que tienes, amén. Y si es que no tienes, no habría problema. La motivación o el llamado para ti en este día es de que siempre estés utilizando tus dones espirituales, que siempre estés en actividad. Y te darás cuenta que estando en actividad en la iglesia, constantemente apoyando, utilizando tus dones, vas a vencer en el nombre del Señor Jesucristo, vas a perseverar, vas a seguir adelante. Y los problemas de este mundo, lo que el mundo nos ofrece, quedará en segundo plano o en tercero, o ni siquiera lo vas a considerar. Yo te animo en el nombre de Cristo a seguir proclamando el Evangelio, a estar siempre en actividad en el reino de los cielos, para que cuando Cristo venga por segunda vez, te lleve al cielo por 1000 años y luego a la tierra nueva como un buen mayordomo fiel. Vamos a orar en este momento. Me gustaría orar por ti para que el Señor te dé fortaleza y ánimo frente a los problemas de la vida y también para que el Espíritu Santo te utilice para la proclamación del Evangelio. Oramos. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos el día de hoy por la linda oportunidad que tú nos has dado de repasar la lección de escuela sabática, pero por sobre todas las cosas, de estudiar tu palabra. Pedimos por favor
que tú nos bendigas, que nos acompañes, que nos cuides, que especialmente a la persona que nos está viendo y escuchando. Ayúdale a perseverar. Yo no sé qué dificultades tendrán, pero que tu buen espíritu lo ayude. Soluciona, por favor, sus inconvenientes, sus dificultades, los desafíos que tiene en la vida, pero por sobre todas las cosas, que tu buen espíritu lo ayude a crecer en Cristo y a proclamar el Evangelio. Bendícelo en gran manera. Sé con él, sé con ella, hoy y siempre. Y cuando tú vengas por segunda vez, lo puedas llevar al cielo, no solo a él o a ella, sino a toda su familia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y así culminamos el repaso de esta lección. Gracias por continuar hasta aquí. No te olvides de suscribirte y de compartir el repaso de hoy. Que Dios te bendiga en gran manera. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.